Había una vez un chico llamado Lucas, de unos 10 años, que vivía en un pequeño pueblo rodeado por un vasto y misterioso bosque. Lucas era curioso y aventurero, siempre explorando los rincones más alejados de su hogar. Una tarde, justo antes de que el sol se ocultara detrás de las montañas, decidió adentrarse en el bosque, más profundo de lo habitual, buscando nuevas maravillas. Mientras caminaba, el viento soplaba entre los árboles, susurrando como voces lejanas. La luz del sol se filtraba entre las ramas, pintando sombras que se movían a su alrededor. Lucas avanzaba con confianza, recogiendo piedras brillantes y escuchando el canto de los pájaros. Pero, sin darse cuenta, el tiempo pasó rápidamente y, de repente, el sol se ocultó por completo. El bosque, antes lleno de vida, ahora se tornaba oscuro. Lucas intentó regresar, pero en la confusión de la penumbra, se dio cuenta de que no reconocía el camino de vuelta. El miedo empezó a apoderarse de él mientras la oscuridad crecía a su alrededor. Trató de orientarse, caminando en diferentes direcciones, pero cada paso parecía llevarlo más adentro del bosque. El tiempo pasaba, y el chico no. Finalmente, exhausto y con frío, Lucas se sentó junto a un gran árbol, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas corrían por su rostro. No había esperanza. El bosque era inmortal. Luego de varias horas, un lobo encontró a Lucas temblando bajo el árbol, perdido y asustado, con la ropa rasgada y las lágrimas secas en su rostro. El enorme animal lo observa desde la distancia, moviéndose silenciosamente entre los árboles, como una sombra viva. Su pelaje gris plateado brillaba débilmente bajo la luz de la luna, y sus ojos, penetrantes y sabios, parecían estudiar todo lo que veían. Solo cuando el animal se acercó lo suficiente como para que sus patas rozaran las hojas secas, el chico levantó la cabeza. Al verlo, el corazón de Lucas latió con fuerza. Todo su cuerpo se tensó, esperando lo peor. ¿Sería devorado? Pero el lobo no mostró signos de agresión. En lugar de abalanzarse sobre él, se quedó de pie, majestuoso, con una mirada que no era la de una simple bestia. Había algo más profundo en sus ojos, algo que Lucas no podía comprender en ese momento, pero que lo dejó inmóvil. El lobo se acercó lentamente, olfateando el aire, y Lucas, sorprendido, no se movió. Algo le decía que aquel animal no venía a hacerle daño. El lobo se acercó tanto que Lucas pudo sentir su cálido aliento. Cerró los ojos, esperando que cualquier movimiento fuera el último, pero nada ocurrió. Cuando abrió los ojos de nuevo, el lobo se había echado junto a él, en silencio, como si lo estuviera vigilando. La sorpresa invadió a Lucas, y una extraña calma lo envolvió. El lobo comenzó a caminar en dirección al bosque profundo, mirando hacia atrás cada pocos pasos, asegurándose de que Lucas lo seguía. El chico, aún desconcertado, no tenía idea de qué hacer, pero sentía que debía confiar en esa criatura que había estado a su lado durante la noche más aterradora de su vida. Así que se levantó y siguió. Durante los días siguientes, el lobo guió a Lucas por senderos que no conocía, a través de arroyos cristalinos y prados ocultos. El lobo le enseñó a sobrevivir. Cada vez que Lucas tenía hambre, el lobo lo conducía a lugares donde crecía fruta silvestre o lo guiaba para cazar pequeños animales. Lucas, aunque no comprendía por completo, intentaba imitar los movimientos del lobo, aprendiendo cómo moverse sigilosamente entre los árboles, cómo escuchar los sonidos del bosque para identificar la presencia de otros animales. El lobo no estaba solo. Pocos días después, aparecieron otros lobos, integrantes de una manada oculta en las profundidades del bosque. Al principio, Lucas temió que lo atacaran, pero el lobo gris siempre lo protegía, manteniendo a la manada a raya, dejándoles claro que Lucas era parte de ellos. Los demás lobos lo aceptaron, aunque siempre con respeto y distancia, como si entendieran que él no era uno de los suyos, pero tampoco un extraño. Con el tiempo, Lucas empezó a entender los comportamientos de la manada. Observaba cómo cazaban juntos,
cómo cuidaban a los más pequeños, cómo se movían como un solo cuerpo. El lobo gris, al que Lucas comenzó a llamar Lobo Mayor, era el líder de la manada, fuerte y sabio, siempre vigilante, siempre protegiendo. Los días se convirtieron en años, y Lucas se adaptó a su nueva vida. Aprendió a cazar, a encontrar agua, a protegerse del frío y la lluvia. Aunque extrañaba a su familia y su hogar, algo dentro de él sentía que pertenecía al bosque. Había encontrado una nueva familia en la manada de lobos. A medida que pasaban los meses, Lucas crecía más fuerte y ágil, capaz de correr junto a los lobos sin cansarse, moviéndose entre los árboles con la misma gracia y velocidad que ellos. Ya no era un niño perdido, sino parte del bosque, uno con la naturaleza. Con el tiempo, dejó de pensar en el pueblo, en su vida anterior. El bosque era su hogar. Una noche de invierno, cuando la luna llena iluminaba el cielo, la manada se reunió en una colina cubierta de nieve. Lucas, ya no el niño asustado, sino un joven fuerte y valiente, se sentó junto al lobo mayor, observando el cielo. Los lobos aullaban a la luna, y Lucas, sintiendo el vínculo profundo que lo unía a ellos, levantó la cabeza y dejó escapar un grito, un aullido que resonó en la noche. Fue en ese momento que comprendió que ya no era solo un humano perdido. Era parte de algo más grande, parte de la manada. Los años pasaron. Lucas se convirtió en leyenda entre los habitantes del bosque. Se contaban historias de un joven salvaje que corría junto a los lobos, que entendía su lenguaje y los protegía. Algunos cazadores lo habían visto desde lejos, un joven vestido con pieles, con el cabello largo y enredado, pero siempre desaparecía antes de que pudieran verlo. Sin embargo, Lucas nunca regresó al pueblo. Sabía que su lugar estaba en el bosque, con los lobos, donde había aprendido lo que significaba ser verdaderamente libre. Y aunque a veces recordaba con nostalgia a su familia humana, el vínculo que tenía con Lobo Mayor y su manada era más profundo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Y así, Lucas vivió durante muchos años más, corriendo con los lobos, cazando bajo la luna llena y cuidando de la manada que lo había encontrado. Algunos decían y otros aseguraban escuchar su aullido unirse al coro de la manada en las noches más claras y haberlo visto como una sombra rápida entre los árboles. En una última visita al pueblo, una anciana, que alguna vez fue su amiga de la infancia, dejó comida y Lucas, en agradecimiento, dejó una marca en un árbol como un silencioso agradecimiento a orilla del bosque. Pero él sabía que había encontrado su verdadero hogar, en la libertad del bosque y en la lealtad de su manada. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale like para más videos e historias asombrosas.